Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de bienvenida a una nueva emisión de Panorama Cafetero. Nuestro primer invitado, el Contralor del Departamento, Jorge Enrique Pineda, economista, especialista en gerencia y mercadeo. En esta oportunidad se refiere a la necesidad de ampliar la planta de funcionarios de este ente departamental. La planta de cargos que conforma el grupo auditor de la Contraloría General del Quindío es insuficiente para el cumplimiento de la misión institucional a cargo de la Dirección Técnica de Control Fiscal. Para llevar a cabo estas funciones se demanda estructuras dinámicas, funcionales, modernas y con diversos perfiles que tiendan a lograr una mejor cobertura en los procesos auditores. ¿Por qué se ajustan las plantas de personal? Porque las organizaciones son dinámicas, porque las organizaciones necesariamente responden a un querer ciudadano y responden lógicamente a unas necesidades. El tema de la salud es un tema álgido para el departamento del Quindío, el tema del medio ambiente es un tema también de sin igual importancia, así como los temas que tienen que ver con las TICs, que tienen que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es así entonces que viendo ya las necesidades de la Contraloría, decidimos presentar un proyecto de ordenanza que pudiera mejorar ese equipamiento, no solo, digamos, de tipo informático, sino también personal. Y por eso logramos que nos aprobaran un proyecto en el cual incorporaremos profesionales en áreas del conocimiento, como acabo de mencionar, con el propósito de hacer auditorías más integrales, con el propósito de hacer auditorías más completas y que respondan lógicamente al sentir de la ciudadanía. Y pues ya en la posteridad de mi mandato, pues lógicamente poder entregar una Contraloría mucho más consolidada y de cara, yo diría, más competitiva y más, yo diría, moderna en términos de el quehacer misión al que le corresponde. El trabajo mancomunado de la Contraloría y la Asamblea Departamental en temas de proyectos de ordenanzas donde la Contraloría presenta dos informes anuales que son sustantivos. El primero es el informe macrofinanciero del departamento y el otro es el informe macroambiental. Estos dos informes son sustantivos por cuanto muestran la situación financiera y ambiental real del departamento del Quindío, los 11 municipios, salvo Armenia porque tiene Contraloría propia, y esto es un elemento de primera mano para que las asambleas ejerzan la función de control político que está consagrado como función determinante de ellas. Y lógicamente, yo diría, la ventaja, por llamarlo de alguna manera, que hemos tenido es el buen vínculo, digamos, con ellos para presentar proyectos que, como lo acabo de mencionar, uno de ellos es el de fortalecimiento de la infraestructura de personal que tiene la Contraloría con el propósito de hacerla más moderna y más cercana al quehacer institucional. Como tal, nosotros lo que hemos pretendido con este proyecto de modernización es adecuar la institución a las reales necesidades y mirando lógicamente que, como ya lo he dicho, que la misma dinámica nos vaya enseñando cuáles son los perfiles profesionales que requieren ser incorporados para que estos organismos sean cada vez organismos más técnicos, organismos que respondan más verdaderamente a las necesidades y lógicamente al cumplir la función constitucional y legal de garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. En diálogo con Panorama Cafetero, Jorge Enrique Pineda, Contralor del Departamento del Quindío, socializó el trabajo adelantado durante su permanencia al frente de este organismo de control fiscal durante estos 3 años. El Contralor Departamental se refirió al trabajo adelantado durante estos 3 años y medio, donde se puede encontrar una entidad mucho más consolidada y más fuerte en materia tecnológica. La Contraloría hoy en día goza de tener una plataforma tecnológica tanto en infraestructura de software como de hardware, yo diría interesante, haber profesionalizado la planta de cargos de la Contraloría, haber podido desarrollar la totalidad de las auditorías, que es lo misional de la Contraloría. Hoy podemos decir que efectuamos 100% de visitas a las entidades territoriales del departamento y a los sujetos de control. Sabemos que tenemos debilidades en cuanto a la cobertura, ya en cuanto a la cobertura de la totalidad, llamémoslo así, de la muestra que se puede tomar del universo para poder ejercer control en cada uno de estos organismos. Tenemos hoy en día una Contraloría consolidada, una Contraloría certificada por el ICONTEC como una Contraloría, yo diría, moderna, adecuada organizativamente y administrativamente. Hoy en día somos la quinta Contraloría del país.
solamente superados en el terreno nacional por la Contraloría de Norte de Santander, que está ocupando el primer puesto, pero nosotros ocupamos el segundo puesto a nivel de las Contralorías departamentales y el quinto en el total de las 64 Contralorías del país, y tenemos el segundo puesto en la mejor página que puede tener Contraloría alguna, como es el manejo que hacemos nosotros a través de la página Gobierno en Línea, hoy en día solamente superados por la Contraloría General del Departamento del Valle del Cauca. Hoy financieramente dejamos a la Contraloría mucho mejor dotada, dejamos a la Contraloría mucho más empoderada de lo que significa el ejercicio fiscal. Hoy en día dejamos una Contraloría también con procesos ya avanzados de procesos verbales, lo cual no era conocido hasta antes del Estatuto Anticorrupción. Hoy en día ya hemos avanzado no solamente en procesos ordinarios de control fiscal, sino en procesos verbales, y como ya lo mencioné, el 100% de las auditorías hechas en todos los sujetos de control del Departamento del Quindío. El funcionario hizo un análisis al tema fiscal de los sujetos de control del departamento, donde es importante que se entienda que las contralorías son diversas, donde existe la Contraloría General de la República, contralorías territoriales, las cuales son departamentales, municipales y distritales. Nosotros ejercemos control, en este caso la Contraloría Departamental, a los recursos propios en el Departamento del Quindío. Valga el caso citar, para el Departamento del Quindío ejercemos control a los recursos o los recaudos producto del consumo de tabaco, consumo de licores, vehículos automotores, por citar algunos casos. Y en el caso de los municipios, particularmente a los impuestos de industria y comercio y el impuesto más importante, que es el impuesto de predial unificado. La Contraloría Departamental no ejerce control, para que valga la redundancia, sobre los recursos del Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías. Estos recursos son del resorte de la Contraloría General de la República. Nosotros ejercemos control entonces a las entidades departamentales, red hospitalaria del departamento y municipios del departamento, además de las 54 instituciones educativas que tiene el departamento, a excepción del municipio de Armenia. Y la situación fiscal de ellas, yo diría que es de una dependencia muy grande del Poder Central. Hay que hacer un reconocimiento que los recursos fundamentalmente con los cuales subsisten los municipios están definidos entre un 89 y un 90% en recursos que llegan procedentes del sector central, y solamente entre un 10 y un 11% son los recursos propios. Esto significa que a mayor dependencia de los recursos del Poder Central se pierde autonomía en el manejo de los recursos propios por la cuantía de ser ellos tan bajos. Jorge Enrique Pineda igualmente se refirió a algunos temas de interés nacional, donde el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno central a los productores del campo se han visto permeados por la ausencia de otras políticas importantes, como el modelo educativo o la problemática en general en cuanto al tema en salud. Cuando las políticas públicas son intermitentes o cuando las políticas públicas se fundamentan fundamentalmente más en el activismo, terminan siendo un fracaso. Considero que es necesario que el país avance sobre una verdadera política agropecuaria que tenga garantías para productores, pero que también tenga garantías para quienes consumen. Cuando hay un gana y gana, tanto de productores como de consumidores, posiblemente la política pública puede ser más enriquecida. Consideraría además que para el departamento del Quindío tiene que irradiarse una política pública en el sector agropecuario que garantice que todos nuestros campesinos, al estar en el sector rural, tengan todas las, yo diría, las prerrogativas favorables de poder mantenerse allá, o sea, condiciones de salud, educación, precios remunerativos para sus productos, para que en su momento el precio de los bienes no los coloquen los consumidores, sino que sea una reciprocidad alrededor de que lo que pide el productor sea garantía para él, pero también sea un beneficio para el consumidor. Si tuviéramos políticas públicas en todos los sectores, consistentes, dinámicas, adecuadas, ajustadas a las necesidades, yo creo que nosotros podríamos responder de una manera mucho más efectiva a las necesidades no solamente de la región, sino a las necesidades del país. Asimismo, destacó la importancia de la participación institucional y la participación de la sociedad que se ha venido generando durante este gobierno. Como tal, yo considero que es necesario
acometer acciones inmediatas, permanentes, de participación de la sociedad en todos los procesos. La sociedad no puede ausentarse de los procesos y como tal la institucionalidad tiene que fortalecerse para que ella misma sea partícipe y copartícipe de los procesos. Hoy en día, cuando hablamos de la participación del sector privado incluso en todo lo que son las esferas del sector público, tiene uno que entender que si no hay una comunión entre ellos, más difícil será alcanzar los resultados y más costosas serán nuestras obras en pro de alcanzar el beneficio y el desarrollo de la sociedad del departamento del Quindío.